Yo ho, marineros de agua dulce, bienvenidos a la vida de un pirata. Aborden mi navío, pero les advierto que este no es lugar para temerarios. Si quieren formar parte de esta tripulación, primero deben de conocer todos los aspectos que forman parte de la vida de un pirata. Despreocúpense, yo les iré dando los datos uno por uno. Datos que les serían útiles para sobrevivir en esta vida. Dios siempre ha estado presente con nosotros. No crea que por ser bandoleros permanecemos apartados de Él. Siempre le pedimos por nosotros. Ahora le hablaré de lo que significa la religión en nuestra vida y nuestro tiempo. Al hablar de piratas, vienen a nuestra mente muchas preguntas a responder, entre las cuales tenemos quiénes fueron estos hombres, cuáles eran sus móviles, entre muchas otras. Este término ha tenido dos definiciones. Sería el primero el que nos compete, el cual está asociado al individuo que cometía robos, incendios o secuestros en alta mar. La historia de la piratería ha ido asociada desde los más notorios como Henry Morgan y Barba Negra, hasta las mujeres como Maggie Reed y Anne Bonny. Esta actividad fue obra de asesinos, personas sin escrúpulos, capaces de lo que sea por dinero, desde únicamente robarlo hasta asesinar, inclusive traicionar a su nación, como fue el caso de las guerras napoleónicas, al momento que traicionaron a su nación al vender secretos y asilo a espías franceses. En la actualidad se tiene una imagen romántica de ellos, porque se los asocia con las islas tropicales y hay un encanto en torno a ellas. Siempre han existido los piratas, desde que la primera persona zarpó en un barco y navegó por los mares en la antigüedad. Hubo bandoleros de mar en Grecia y el Imperio Romano. A los vikingos también los podemos tomar en cuenta. Existieron en China, la India, el Mediterráneo. Hoy en día aún existen hombres que se dedican a estos negocios. Serían la causa de que naciera la Armada Real o Guardia Costera, sobre todo con la intención de impedir el contrabandismo en los mares ingleses. Quienes cometen este acto delictivo han recibido diferentes nombres a lo largo de los siglos: pechelingue, filibustero, raquero, corsario, bucanero, pirata. Todos estos conceptos se distinguen entre sí por sutilezas que, sin embargo, resultan inapreciables para el marinero privado de su barco y degollado. Veremos el significado que se le ha adjudicado a cada uno de estos nombres y de dónde viene cada uno de ellos. Stuart Robertson, en su libro La vida de los piratas, señalaría que con frecuencia hombres jóvenes y audaces, nacidos para vivir en el mar y ansiosos de obtener ahí sus beneficios a expensas de otros, ocupan un lugar especial en nuestra imaginación. Sin duda fueron delincuentes brutales y violentos, egoístas sin escrúpulos y en decadencia moral. Ello no obstante, para el ojo moderno no carecen de rasgos que los redimen. En algunos momentos hacían alarde de su gran valor físico, de lealtad, de cierto espíritu emprendedor y de un encomiable sentido del igualitarismo muy avanzado para su época. Un bucanero con empuje que asumía los riesgos de luchar para obtener su parte del botín parecía casi un héroe. En esta ocasión vamos a hablar sobre el reglamento que cada pirata debía seguir a bordo de su navío, el Código Pirata. Aquí veremos en qué consistían estos documentos y qué ideales defendían, ya que por muy aventureros y seguidores del peligro que sean, también los piratas deben seguir algunas reglas. Después de lo mismo conocerán los códigos piratas que se lograron conservar hasta nuestros días. Acompáñenme en este recorrido.
El código. Todos los piratas tenían sus propias reglas. Le llamaban de distintas formas: código de conducta, código pirata, artículos del barco o charter party, el cual, si no obedecían, se les castigaba de distintas formas. François de Giver, en su Enciclopedia de los Piratas, diría que antes de zarpar, cada miembro de la tripulación lo firmaba. Al hacerlo, era costumbre que cada uno de los hombres tenían que poner una mano encima de una botella de ron y la otra sobre una Biblia, crucifijo o hacha de abordaje en todo caso. Paul Beck también señalaría en su Descubre un barco pirata que en él se explicaban las reglas y los castigos que serían impuestos a quienes las violaran. Los bucaneros se mantenían unidos gracias a unas leyes, abrigaban ciertas ideas religiosas. También Stuart Robertson diría en La vida de los piratas: por cuanto leemos que un capitán francés disparó a un bucanero en la iglesia por mostrarse irreverente durante la misa. Nadie podía cazar o cocinar la carne en domingo. Ninguna tripulación podía hacerse a la mar sin antes acudir a la casa del Señor a pedir su bendición. Después de regresar de un viaje, ningún tripulante se puede emborrachar sin antes haber dado gracias a Dios. Posteriormente a una travesía, se esperaba que los hombres dispusieran todo su botín en un montón a partir del cual se haría la selección y división. Stuart Robertson también agregaría que se invitaba a todos los bucaneros a levantar la mano derecha y jurar que no ocultaban parte alguna del botín. Si habiendo pronunciado el juramento se descubría que algún hombre había escondido algo, lo echaban por la borda o lo abandonaban a su suerte en cuanto divisaban tierra firme. Todos en la tripulación tenían un compañero o camarada con quien compartir todo y a quien se traspasarían sus propiedades en caso de fallecimiento. Se podía cambiar de compañero si uno de los dos gustaba. La estima solía ser el único sentimiento de ternura que se permitía. Existieron 4 códigos piratas muy conocidos: los de Bartholomew Roberts, John Phillips, Edward Lowe y Henry Morgan. Pocos de estos documentos han sobrevivido. Por el riesgo de ser capturados, la documentación era quemada o arrojada por la borda, con el fin de evitar que pudieran ser usados como pruebas con que incriminarlos. El código de Black Bar se pudo conservar gracias a la obra Historia General de los Robos y Asesinatos de los más famosos piratas del capitán Charles Johnson. Lo tienen a continuación. Número 1. Todo hombre tiene voto en los asuntos del momento. Tiene derecho a provisiones frescas o licores fuertes en cualquier instante tras su confiscación y pueden hacer uso de ellas a placer, a menos de que la escasez haga necesario su racionamiento entre los demás miembros de la tripulación. Número 2. Todo hombre será llamado equitativamente por turnos, según la lista, al reparto del botín. Se le permitirá cambiar de ropa para la ocasión. Si alguno de los hombres engaña a la tripulación para quedarse con una parte más grande del botín, se le abandonará en una isla desierta como castigo. En el caso de que uno de los miembros del navío le robara su parte a otro de los mismos, se le cortarán orejas y nariz y se le abandonará en tierra. No en una isla deshabitada, pero sí en algún lugar donde se dé por sentado que tendrá problemas para adaptarse a su nueva vida. Número 3. Si hay juego de dados o cartas, queda prohibido apostar dinero. Número 4. Las luces y velas se apagan antes de las 8 de la noche. Si algún miembro de la tripulación quiere divertirse, lo hará en la cubierta a la luz de la luna. En este momento hacemos un punto y aparte para mencionar que David Cordingly en su documental Bajo la cubierta decía que de esta manera se evitaba un ataque por otro barco o un incendio, ya que el que esté en cubierta podrá estar al pendiente de lo que sucede a su alrededor. Dicho esto, proseguimos. Número 5. Las pistolas y sables se deben de mantener limpios y listos para la batalla. Número 6. No se permiten niños ni mujeres a bordo del barco. Si un hombre llevase a una mujer disfrazada, se le castigaba con la muerte. Hacemos otro punto y aparte para mencionar otra cosa que David Cordingly diría en su documental ya mencionado, que también si un hombre violaba a una mujer iba a ser ejecutado. Después de esto podemos continuar.
Número 7. Durante una batalla, quien desertara del barco o se quedase encerrado en su camarote, se le castigaría con la muerte o se le abandonaría a su suerte en alta mar. Número 8. Están prohibidas las peleas a bordo. Los hombres podrán resolver sus diferencias en tierra firme con espada o pistola. Número 9. Ningún hombre podrá abandonar esta vida hasta que haya aportado 1000 libras. Si en el transcurso de esto el sujeto perdiera una extremidad o quedara inutilizado para seguir en el servicio, se le pagará la suma de $800 extraídos del inventario común por heridas menores o en proporción de su gravedad. Número 10. El capitán y su segundo de a bordo recibirán 2 partes del botín, el maestre, contramaestre y cañonero una parte y media, el resto de los oficiales una parte y un cuarto. Número 10. Los músicos tendrán como descanso el sábado, pero no los demás días con sus respectivas noches, a no ser por una concesión extraordinaria. Daniel Defoe, para su obra Historia General de los Robos y Asesinatos de los más famosos piratas, rescataría los códigos de George Louter y la que era utilizada por Barbanegra a bordo del Queen and Revenge, mismos que tienen a continuación. Comenzamos por el de Louter. Número 1. El capitán recibirá 2 partes, el maestro de navegación una parte y media, el médico, el piloto del artillero y el contramaestre una parte y un cuarto. Número 2. Al que se le halle culpable de tomar un arma ilícitamente a bordo del corsario o de cualquier presa tomada por nosotros con intención de ir o causar daño a otro en el sentido que sea, sufrirá el castigo que el capitán y la mayoría juzguen oportuno. Número 3. Al que se halle culpable de cobardía durante una acción, sufrirá el castigo que el capitán y la mayoría juzguen oportuno. Número 4. Si se encontrase oro, joyas, plata, etc. a bordo de una presa o presas, aunque sea por valor de una pieza de a 8, y su descubridor no las entregase al cabo de brigadas en el espacio de 24 horas, sufrirá el castigo que el capitán y la mayoría juzguen oportuno. Número 5. El que sea hallado culpable de engañar o estafar a otro el valor de un chelín, sufrirá el castigo que el capitán y la mayoría juzguen oportuno. Número 6. El que tenga la desgracia de perder un miembro durante una acción recibirá la cantidad de 150 libras esterlinas y permanecerá en la compañía el tiempo que él mismo juzgue oportuno. Número 7. Se dará cuartel cuando se pida. Número 8. El primero en avistar una vela tendrá la mejor pistola o arma de mano que se halla a bordo de la dicha vela. Mientras que en A Queen and Revenge la tripulación se regía con el siguiente código. Número 1. Todos y cada uno están obligados a acatar el siguiente mandamiento. El capitán recibirá una parte y media de todas las presas, el maestro, el carpintero, el contramaestre y el artillero recibirán 1 1/4. Número 2. El que proponga huir o guarde algún secreto a la compañía será abandonado en un paraje desierto, con una botella de pólvora, otra de agua, un arma y munición. Número 3. Al que robe algo a la compañía o escamotee el valor de una pieza de a 8, se le pegará un tiro o abandonará en un paraje desierto. Número 4. En caso de encontrarnos con otro bucanero, o sea otro pirata, el que firme su código sin consentimiento de nuestra compañía sufrirá el castigo que el capitán y la compañía estimen adecuado. Número 5. Todo el que golpee a otro mientras esté en vigor este código recibirá la ley de Moisés, a saber, 40 latigazos menos 1, en la espalda desnuda. Número 6. El que dispare su arma en la bodega o fume sin tapa en la pipa o lleve una vela encendida fuera de la linterna sufrirá el mismo castigo que establece el artículo anterior. Número 7. El que no mantenga sus armas limpias y prestas para el combate o desatienda su cometido se quedará sin su parte y sufrirá el castigo que acuerden el capitán y la compañía. Número 8. El que pierda una parte de brazo o pierna en un combate recibirá 400 piezas de a 8, si se pierde el miembro entero 800. Número 9. En caso de encontrarnos con una mujer prudente, el que intente hacer algo con ella sin su consentimiento morirá de manera inmediata. El código de Edward Lowe estaba conformado por 12 puntos. La mayor parte de ellos hablan del desempeño a bordo y de cómo se daría el reparto de su botín. También se detallaban las actitudes y acciones con las que se castigaría a un marinero. Dichos castigos serían decididos
por toda la tripulación. Se menciona que cualquier marinero que en su servicio perdiera un miembro, un brazo, una pierna, etc., durante un combate se le pagarían 600 piezas de 8, y esta persona podría permanecer en el barco todo el tiempo que quisiera. Así como también había un punto que señalaba que el marinero que avistara un barco se le entregaría las mejores armas para el abordaje de la embarcación. Por su parte, en los dos navíos de Samuel Bellamy se navegaba con una suerte de código, uno de los más democráticos de cuantos navegaron bajo el pabellón pirata, al tomarse todas las decisiones en consenso. La táctica de abordaje era suya, ideado a manera de atacar e intimidar perfectamente. Su buque más pesado daría fuego si se llegara el caso, mientras que el más ligero bloquearía el paso de la presa gracias a su mayor facilidad para maniobrar. El historiador marítimo David Cordingly también mencionaría que la razón por la que existía el código era prevenir que la tripulación se descontrolara. Las reglas más importantes en el código son que todos los piratas tenían voto en todo lo importante, porque eran un grupo democrático. La siguiente era que el tesoro debía ser compartido en partes iguales. No debe haber mujeres a bordo, las armas tenían que mantenerse limpias y si desertaban de su puesto de batalla, se les abandonaba. Tenían que estar entrenados para mantener el orden en la tripulación. Se especificaba cuánto se le pagaría al marinero que perdiera una extremidad durante un combate. Si se perdía el brazo derecho, el marinero recibía 600 piezas de 8. Si era el brazo izquierdo el que perdía, 500 piezas de 8. Por un ojo, 100 piezas de 8. Recordemos que pieza de 8 era el peso español, una moneda de plata equivalente a 25 dólares americanos en la actualidad. En conclusión, los piratas despreciaban las reglas rígidas y las jerarquías de la marina. A bordo del barco se acostumbraba a haber un consejo compuesto por toda la tripulación. Se reunían en cada viaje para decidir hacia dónde se partiría o qué naves atacarían. En algunas ocasiones a la tripulación que fue hecha prisionera se les daba a elegir entre dos opciones: unirse a ellos o morir, razón por la cual muchos hombres se hicieron piratas. Moira Butterfield señalaría en su obra Piratas y Traficantes que en las ocasiones en que hacían prisionero a un oficial naval indagaban si este hombre había sido cruel de haber sido así, le aplicaban castigos infrahumanos. En el código pirata se restablecía el liderazgo del capitán, así como para unir a los miembros de la tripulación mediante un pacto equitativo, todo esto mediante un juramento formal. Lo más importante es que todos los piratas deben obedecer las órdenes. Los tesoros encontrados debían ser divididos, una parte para cada marinero, una parte y un cuarto para el maestro carpintero, el contramaestre y el artillero, y una parte y media para el capitán. Quien guarde parte del botín que no le corresponda será abandonado en una isla desierta. Al momento de dejar el barco se le concederá llevar solo una botella de agua, un poco de pólvora y una pistola. Quien no tuviera limpias sus armas pierde su derecho a su parte del botín. Todos tienen derecho de voto en los momentos que se traten de tomar decisiones importantes, así como también todos tienen derecho a su ración de comida y bebida. El parler es un medio que los piratas usan para negociar entre ellos. Con solo decir esta palabra, el capitán enemigo debe suspender las hostilidades. Estos documentos en sus artículos tenían que consolidar las condiciones y términos del trabajo
se debía mostrar la existencia de una equidad democrática. Ahí radicaba la importancia de la existencia de un código pirata, porque gracias a ellos es que se conservaba el orden a bordo de una embarcación. Al hablar de esto me entra un profundo deseo de casarme con Isabel, mi amada Isabel. A pesar de nuestras supersticiones y creencias en criaturas retorcidas, seguimos siendo fieles a Dios. Y mientras contemos con su protección, nada nos ha de dañar. Estamos lejos de ser personajes siniestros y malvados a los que parecen condenarnos por la reputación que nosotros acostumbramos formarnos.